Hola, profe. Hola, profesor. Días, ¿cómo estás? Uy, llegamos de primeros. Bien, gracias a Dios. Llegamos de primeros, profesor. Tal parece que así es, que llegaron de primeras. La puntualidad, profe. Eso es algo bueno que puedes estar aprendiendo, que no solo sea ocasionalmente. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días. Bien, señores. Buenos días, profe. Séptimo grado, ¿cómo han estado? Hoy es un día muy importante. ¿Alguno sabe por qué? Señor, no sé, profesor. ¿No sabe? Bueno, hoy desde las ciencias sociales también estudiamos los temas medioambientales. Ah, sí, ¿verdad? Entonces hoy se celebra ¿qué día? El día de árbol. El día del árbol, sí. Se nota que no tiene idea. El día del árbol es por allá en octubre. El día de la tierra. Muy bien, el día de la tierra. ¿Y qué es la tierra para los seres humanos? La vida. La vida, el hogar. Es el hogar, es la casa, es donde vivimos, donde habitamos. Si la tierra se acaba, la casa se nos acaba, nos acabamos también nosotros. Bien, vamos a buscar los que tienen la Biblia por ahí a su alcance. Dos versículos. Vamos a ir primero a Génesis capítulo 2, versículo 8. ¿Listo? ¿Ya lo encontraron? ¿Puede leerlo, Lina? Que puso el dedito arriba. Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Muy bien. Y el versículo 9. E hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Bueno, allí tenemos una descripción de cómo fue el proceso creador que Dios realiza, está en el marco de la creación, y se dice que Dios colocó al hombre en un lugar, también creado por Dios. Ese lugar era el jardín del Edén, y le dio dos tareas básicamente: cuidar y labrar. Son los términos que usa el registro bíblico. Y eso todavía sigue siendo tarea nuestra. Debemos trabajar la tierra, labrarla, y debemos cuidarla. ¿Por qué debemos trabajarla? ¿Quién nos recuerda? Porque es creación de Dios. Bueno, sí, es creación de Dios, pero ¿cuáles son los beneficios de trabajar la tierra? ¿Qué pasa si no la trabajamos? Habrán papas, habrán tomates, habrán lechugas en la mesa del almuerzo, del desayuno, de la cena. ¿Cómo que se llama? Estéril, algo así, que ya no puede producir fruto. Pues necesitamos trabajarla para tener el sustento, para tener en nuestro hogar las bendiciones que usted todos los días se come mínimo 3 golpecitos diarios: desayuno, almuerzo y cena. Y algunos que comen un poco más, que ahora están en casa, entonces se la pasan todo el tiempo visitando la nevera. Entonces, pues necesitan ser conscientes de eso. En el otro término, entonces tenemos el cuidar. ¿Por qué cuidarla? Porque necesitamos hoy
más que nunca, frente a todos los retos que hay de contaminación ambiental, de calentamiento global, de cambio climático, entonces necesitamos ser conscientes de que nosotros, como seres humanos, estamos afectando con nuestro proceder, con nuestra accionar, el medio ambiente. Entonces necesitamos cuidar, necesitamos saber reutilizar recursos, necesitamos saber que si no apagamos el bombillo, la lámpara de nuestro cuarto cuando salimos y la dejamos encendida, eso está contribuyendo con el deterioro, con el menoscabo del medio ambiente. Así que tenerlo presente es el ámbito para la reflexión en esta mañana, en el contexto entonces de las ciencias sociales. Las ciencias sociales tienen que ver con el medio ambiente. Somos seres naturales, somos seres vivos que habitamos un entorno y nuestras acciones pueden ayudar a que ese entorno vivo pueda permanecer, pueda preservarse, o nuestras acciones, como está sucediendo en algunos lugares, pues terminen deteriorando el medio ambiente. Así que hoy les invitamos para que lean por ahí los reportajes que hay en la prensa nacional, donde se hace una concientización por lo menos una vez al año de la necesidad de cuidar nuestros páramos, de cuidar nuestros ríos, de cuidar nuestras selvas, de que en casa usted y yo sepamos separar los residuos orgánicos, nuestra basura. Habiendo dicho eso, entonces les invitamos para introducirnos en la temática que nosotros llevamos. Ah, pero no he pasado a lista, ¿verdad? Vamos a llamar a lista antes de. Entonces, vamos a empezar con, hoy vamos a hacerlo subiendo. Villamizar. Presente, profe. Villalba. Presente. Vidal. Presente. Salguero Ayala. Presente. Sainz Galeano. Presente. Rondón Valderrama. ¿No está Rondón? Rodríguez Vázquez. No tiene audio. ¿Vázquez o Vázquez? Velázquez. ¿Qué? Ah, bueno, presente, profe. Prieto Sánchez. Presente, profe. Parra Quitián. Presente, profe. Otavalo Maigua. Presente, profe. Otavalo de la Torre. Presente, profe. Mosquera Jiménez. ¿Está? Morativana. Presente. Montenegro Rangel. Presente, profe. Monroy Castellanos. Presente. Jiménez Vera. Presente, profesor. ¿Sí me escucha, profe? Sí. Jiménez Riaño. ¿Las qué? Las focas, sí. También hay en el Polo Norte. Que es en clima frío y caliente porque hay unos que vienen en el Polo Davinson. Norte. Jiménez Cepeda.
Inestrosa Contreras. Guerrero Hernández. Grisman Zambrano. Presente, profe. García Sánchez. Ferreira Arias. Presente. Presente, profe. De Alba Puerto. Presente. Corredor Rojas. Presente. Barreto León. Vaca Jiménez. Presente, profe. Ayala Garavito. Ardila Garavito. Presente. Aguilar Maigua. Presente, profe. Agudelo López. Presente, profe. Ok. Bien, entonces ahora sí vamos a nuestra línea temática que hemos venido trabajando hoy. Iniciamos entonces con la segunda línea. Ya terminamos lo que tenía que ver con geografía urbana. Le queda entonces a ustedes realizar hoy la entrega del trabajo de la Torre de Londres, el rascacielos. Y les queda también pendiente hacer la entrega de la Basílica de San Pedro, que es la próxima para dentro de 8 días. Y nos introducimos entonces a la temática que tiene que ver con la Edad Media. ¿Y el de Lutero? Profe, Señor. los que digan para entregar en la otra semana son los que tenemos que hacer. ¿Cuál es? Dana. ¿Cuáles que digan? Este quedó desde hace 8 días que ya quedaba habilitado para hacer. Es que tú no entraste a la segunda parte de la clase de 8 días. Tal vez por eso no te enteraste. Ah, bueno, sí, señor. Entonces, para la otra semana toca hacer ¿cuál? Ya le mencioné, les dije, para hoy tienen la entrega de la Torre de Londres, el rascacielos. Y para la próxima semana tienen pendiente la Basílica de San Pedro. Contesta. Obvio, con el verde, porque el rojo cuelga. ¿Y usted qué le pasa, que ahora se les vio contestar? Dana Valentina, gracias. Llegaste tarde y tienes el micrófono abierto y escuchamos lo que estás hablando. Bien. La Edad Media también recibe otros nombres. Se le conoce como el periodo medieval, también se le llama como el medievo y también se le conoce como la Edad Oscura o del oscurantismo. Son básicamente los términos para referirnos a este periodo de la historia. Y es un periodo que está marcado desde el año 500, más o menos, alrededor del año 500, es decir, del siglo final del siglo V, principios del siglo VI de la era cristiana,
y que se extiende por alrededor de 1000 años. Entonces, es una etapa que tiene dos momentos básicos. Una que va desde el 476 hasta el año 1000, hasta el fin del milenio, el primer milenio de la era cristiana, y esa es la que se conoce como la Alta Edad Media. Y lo que está después del milenio, es decir, del 1000 en adelante hasta el 1453, entonces es lo que se conoce como la Baja Edad Media. ¿Qué marca el inicio de la Edad Media en acontecimientos históricos? La caída del Imperio Romano. Pero cuando Roma cae, que es el imperio prevaleciente, el César, el emperador, es el que gobierna el mundo, por lo menos allá en Europa, que era donde existía, entonces alguien tendría que reemplazarlo. Y ese alguien entonces gobernó durante todo este otro tiempo. Y es justamente parte de lo que vamos a repasar. Del otro lado se tiene entonces que en la Edad Media también hay una parte del Imperio Romano que no colapsó, el Imperio de Oriente, que sobrevivió y por eso se va hasta el año 453, que es más o menos cuando el Imperio de Oriente finalmente colapsa y también cae. Entonces, en Occidente, el Imperio Romano, podríamos decir, cambió de nombre. Pasó del emperador romano a otro el mando. Y siguió así hasta esta misma fecha. Pero en Oriente, el emperador no cayó, el César no cayó, sino que siguió toda la línea hasta esta fecha. Entonces, hay que tenerlo así. Veamos algunos eventos entonces. ¿Cómo fue que se dio la crisis del Imperio Romano? Y principalmente, pues, en Occidente. Entonces, hablamos de que habían guerras civiles en el territorio del imperio. El imperio había crecido tanto y fue tan difícil controlarlo políticamente, administrativamente, a causa de los mismos gobernantes. Eso llevó entonces a las guerras civiles. La anarquía militar, por el afán de controlar el territorio o el pueblo, entonces se impuso militarmente mano dura, una represión contra el pueblo. Luego tenemos entonces las dificultades de comunicación con las provincias, pues las distancias dificultaban de que las decisiones que se tomaban en Roma llegaran a las provincias, o lo que sucedía en Roma tardaba, en las provincias tardaba en llegar la noticia a Roma, así que era muy difícil por la extensión del territorio. La incursión de los pueblos germanos, entonces habían unos pueblos que no habían sido conquistados por los romanos y que hacían incursiones. Ustedes recuerdan que en el tema pasado les puse a ver un documental, El auge y caída de Roma. Allí vimos cómo esos pueblos germanos intentaban conquistar el territorio en esas incursiones que pertenecía a Roma. La crisis económica, pues esas batallas, esas guerras auspiciaron una crisis. El aumento de los impuestos se parece a nuestros días, ¿no? En estos días se debate en el Congreso de la República aumentar los impuestos al pueblo colombiano. Entonces, el aumento de los impuestos en el Imperio Romano llevó, pues, a más revueltas, a más guerras, porque a nadie le gusta que le pongan más impuestos. Así que hubo la rebelión de los campesinos. Tenemos la disminución del comercio y la vida pública. Como los campesinos se rebelan, pues el comercio mayoritariamente era de productos agrícolas, de los productos de la viña, de los productos del aceite de oliva, de los productos de la vid, de la lana de oveja. Bueno, todo eso empieza entonces a haber una disminución en el comercio y por ende los que viven en la ciudad empezaron a ver su vida de manera crítica. Y entonces eso los llevó a tener que emigrar hacia el campo, a una etapa que se conoce como la ruralización.
Algo similar parece que el mundo tendrá que vivir en estos días a causa de la pandemia. Los que estaban habituados en las ciudades han empezado a migrar hacia las zonas verdes, buscando la naturaleza, buscando un poco más de contacto con ella y una mejor calidad de vida. Así que este era pues entonces el imperio. Entonces Diocleciano en el año 284 fue el primero que dijo todo esto tiene que tener una solución y la mejor solución ha de ser dividir el territorio. Y entonces lo dividió en 4 partes, la que se conoce como la tetrarquía. Para cada parte del imperio, entonces, tenía un emperador, un Augusto, un César. Entonces, aquí vemos una sección que está en amarillo, lo que es las Galias y la Britania, y el norte de África, Italia y España hoy, España en aquel momento, entonces sería otra sección. La sección de Grecia, entonces otra, y Asia Menor, Egipto, Palestina, la otra sección. De esa manera, entonces, aquí logramos apreciar quiénes eran los líderes de cada una de esas secciones. Entonces estaba Constancio, estaba Maximiliano, estaba Galerio y estaba Diocleciano. Diocleciano era el emperador número 1, el líder que decidió repartir el poder para lograr controlar el imperio. Entonces se quedó en la prefectura de Oriente, según lo vemos en el mapa. Entonces, de esa manera, también, ¿qué hizo? Se proclamó Señor. ¿Qué era eso? Aquí en paréntesis se nos ha puesto. Es decir, hizo las prerrogativas de lo que los griegos y los latinos antiguamente habían considerado que entonces el emperador tendría el título de un dios. Proclamarse Señor es proclamarse Dios, un hombre sagrado. De esa manera entonces empieza ahora el culto al emperador. Y finalmente entonces abdicó en el 305, es decir, tales fueron las presiones que tuvo que enfrentar, que la solución que dio de partir el imperio pues no sirvió de a mucho y tuvo que abdicar, es decir, renunciar a ser el emperador. Entonces, en ese momento de la historia surge Constantino, que es el siguiente emperador romano y ahora tiene la tarea de reunificar el imperio, es decir, desaparecen nuevamente las 4 divisiones que había hecho el anterior y la unifica en uno solo, de manera que está allí, pero hace un cambio de la capital. Hasta ese momento la capital del imperio siempre había sido Roma, pero Constantino traslada la capital del imperio a Bizancio en el año 324 y declara que esta ciudad, Bizancio, se llamaría entonces la nueva Roma de Constantino. Y a partir de entonces, en la historia se conoce a Bizancio como Constantinopla. Pero ese no es el nombre actual. Actualmente tiene otro nombre, porque ha cambiado de nombre nuevamente. Entonces Constantinopla se convierte, es decir, Bizancio se convierte en la capital, en la nueva Roma. Ahora todo se hacía desde Constantinopla. Para ese momento de la historia también ustedes vieron el video de Yo vi su gloria y presentaron un informe. El cristianismo estaba haciendo su crecimiento, su expansión. Era un movimiento que estaba apenas tomando poder en medio del imperio romano. Entonces allí tenemos a Jesús, que fue el que vive y es crucificado, es entregado a la crucifixión por los judíos para que los romanos lo crucifiquen. Los judíos no crucifican, no crucificaban, pero los romanos sí lo hacían. Entonces los judíos se lo entregaron a los romanos para que crucificaran, para que fuera crucificado allí. Y Poncio Pilato, que era el gobernador romano de Judea,
se lava las manos públicamente, eso lo conocemos en la historia y en el contexto religioso, para tratar de decir que él no tendría culpa en la muerte de aquel buen hombre, pues él lo había escuchado y según las declaraciones del mismo evangelio, no había encontrado causa alguna o delito alguno, es decir, era un hombre inocente. Pero como el pueblo clamaba por su muerte, entonces él, aprovechando que en la Pascua los romanos les daban un beneficio a los judíos de liberar a uno de los presos, presentó dos presos, uno que era Barrabás, Jesús Barrabás, y el otro que era Jesús el Nazareno. ¿Y a quién escogió el pueblo? Sabemos que escogieron a Barrabás, y Jesús entonces terminó en el Calvario. De esa manera, entonces, Jesús empieza ahora, después de la muerte, la resurrección, le aparece a los discípulos y empiezan a sobresalir algunos de ellos como líderes de la iglesia. Juan, que está ante Nerón, el emperador romano; Pedro, que también termina muriendo en Roma. Juan no muere porque no, según la historia, aunque trataron de matarlo de varias maneras por sentencias del emperador, Dios lo protegió y no murió. Fue finalmente condenado a ser aislado en la isla de Patmos y allí entonces recibe la revelación del Apocalipsis. Pablo, que siendo romano, habiendo nacido en una de las provincias romanas, en Tarso, y que también tenía una cultura griega, entonces también toma ponderancia cuando va a Jerusalén y de Jerusalén sale hacia Damasco para aniquilar a los cristianos, y allí encontramos en Hechos 9, entonces, el encuentro que tiene Pablo con Jesús y cómo cambia su pensamiento. Y ahora se convierte entonces en el predicador de los gentiles, es decir, aquel que lleva el mensaje cristiano a los nuevos conversos, a los que están dentro del Imperio Romano. Entonces el cristianismo se propaga entre los sectores menos favorecidos, porque ellos tienen una disposición a recibir el mensaje, tienen necesidades, y el cristianismo de hecho tiene pues un mensaje alentador de que dice, bueno, si aquí estás pasando necesidad, hay unas bendiciones que vienen de parte de Dios, si tú estás con Dios vas a ser bendecido. Entonces todo eso favorece que los menos favorecidos pues acepten fácilmente el cristianismo. Sin embargo, después algunos de ellos trabajaban en las casas de los nobles, de los intelectuales romanos, de los miembros del ejército, y de esa manera entonces las ideas cristianas pasan a este segundo nivel, y entonces ahora la sociedad romana, los cultos, los estudiados también hacen parte del culto cristiano, de la iglesia cristiana. Eso sigue creciendo, entonces encontramos que muchos soldados romanos pasan también a ser parte de los cristianos, y ahora entonces se niegan frente a la declaración que hizo el emperador de proclamar el culto del emperador. Los cristianos se ven ahora enfrentados, los mismos ciudadanos romanos se ven enfrentados con sus ideas que acababan de abrazar, los mismos soldados se ven enfrentados contra estas ideas, y ahora entonces empiezan una persecución. Tienen que huir, tienen que esconderse en las famosas galerías subterráneas o catatumbas que están debajo de la ciudad de Roma. Usted puede ver ahí en YouTube, buscar ciudades ocultas, Roma, y ver entonces toda la historia que está allí. Eso lleva entonces a una importancia. El cristianismo, siendo reprimido, siendo perseguido, sigue tomando posicionamiento, y con Constantino, entonces el cristianismo finalmente encuentra una posición dentro de la sociedad romana, porque él ve que la política de perseguir, de masacrar a los cristianos no ha tenido el fin, y ha llevado a la muerte
a la persecución, al gastar recursos innecesariamente de las arcas del imperio. Entonces ve que si se aplicara un cambio de política, si se fuera benigno, si se promulgase que la religión, si se permitiese a los cristianos libertad, entonces se ahorraría todo ese gasto fiscal que estaba teniendo el imperio. Y de esa manera entonces se termina proclamando el cristianismo como la religión de Roma a través del Edicto de Milán en el año en el año 313. Los cristianos, entonces, ¿por qué se llega a esto? Constantino había tenido en su comienzo, en sus batallas, una visión donde él había visto, estando en un campo de batalla una de esas noches, él tuvo esta visión y entonces vio en el cielo una cruz y escuchó la voz de alguien que le decía que con ese signo vencería, y a partir, cuando despertó, entonces le pidió a los soldados que sacrificaran un animal y pintaran ese símbolo en los escudos, y de esa manera entonces atribuyen que él ganó aquella batalla porque había puesto el símbolo cristiano en los escudos del ejército romano. Desde ese momento se hace manifiesto que se vuelve un creyente, en que el cristianismo tiene poder y que hay un Dios dentro del cristianismo que es más poderoso que el mismo emperador. Entonces, por eso se vuelve hacia el cristianismo. En contraposición, pues tenemos entonces que existían otros cultos paganos, otros cultos que empiezan a ir en contrapeso contra el cristianismo, y entonces allí están estos elementos como el culto a la diosa Artemisa, que era una diosa romana. Muchos templos paganos fueron destruidos. Ahora los cristianos que habían sido perseguidos, que habían sido hostigados, que sus capillas o sus casas habían sido destruidas, ahora ellos voltearon la moneda y estaban haciendo exactamente lo mismo. Se volvieron en perseguidores, en destructores, en homicidas. Entonces las hordas de cristianos y los sacerdotes cristianos empezaron esa persecución contra quienes eran los sacerdotes de aquellas encuentros. Entonces murieron de ambos bandos muchos, porque los que servían a estos dioses no se quedarían fácilmente, no entregarían, no permitirían que el cristianismo se convirtiera en la religión del imperio, desplazándolos a ellos, así que muchos murieron en aquel momento de la historia, en unas batallas por la fe. Luego entonces se tiene, para calmar las cosas, entonces se cita el famoso concilio ecuménico, el primer concilio ecuménico del mundo cristiano. Entonces ese concilio es liderado por Constantino, el mismo emperador, y lo primero que se hace es erradicar las doctrinas arrianas. Arriano era otro líder dentro del cristianismo que no creía, las creencias arrianas disponen que Jesús no es el Hijo de Dios, que Jesús no es Dios, que Jesús de hecho no vino a la tierra, que fue una trampa. Bueno, hay una cantidad de cosas ahí. Entonces, erradicar esas creencias. Y de esa manera, entonces, el año 325, los obispos de la iglesia cristiana de aquel momento, que no era la iglesia católica, era la iglesia cristiana, entonces decidieron un pacto común, y ese pacto se conoce como el Concilio de Nicea, y allí hay unos acuerdos. Entonces, ¿cuáles fueron esos acuerdos? Primero, definir la consubstancialidad del verbo, es decir, de Jesús. Que Jesús fue humano, que Jesús fue
Dios también, que era el Hijo de Dios, que era el Mesías, el Redentor del mundo. Todo eso está involucrado en esta palabra un poco extraña para nosotros. Largamente, entonces, definida por otro líder de la iglesia cristiana anteriormente, que había servido en la iglesia de Alejandría. De esa manera, sancionó los privilegios de las 3 sedes patriarcales, Roma, Alejandría y Antioquía. Para ese momento habían estas 3 iglesias predominaban en la iglesia cristiana. La iglesia de Antioquía, donde primeramente se conoció a los cristianos con este nombre, cristianos, y la iglesia de Alejandría, que era el centro cultural de aquel momento de la historia. Allí estaba la biblioteca, el museo, donde había mayor conocimiento, así que todo provenía de allí. Y Roma, pues que era el centro político administrativo. Entonces, la iglesia cristiana también, recuerde que Pablo terminó en Roma, Pedro también murió en Roma, entonces se había desarrollado el cristianismo allí. Eran los 3 centros más poderosos, pero no eran los únicos, habían otras iglesias. Si usted lee Apocalipsis, se encuentra en la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Corinto. Entonces, habían más iglesias distribuidas por el territorio. Pero estas eran las 3 ponderantes. ¿Qué ocurre también en ese contexto? En ese contexto, entonces, se acepta que Jesús es el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, y que tiene igual de condiciones al Padre, es decir, que también es Dios, y por tanto, entonces, es un Dios verdadero, no es un Dios falso como proclamaban. Y entonces conocemos el famoso credo niceno, que ese es entonces el pacto que sale de todo esto. Este credo, pues tenemos aquí elementos muy singulares, porque están las creencias cristianas escritas allí. Entonces se dice que se cree en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, de todas las cosas visibles, invisibles, en un solo Señor Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, nacido, no hecho, consustancial al Padre, por quien todo fue hecho. Aquí se está diciendo que Jesús es el Creador, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió del cielo y se encarnó del Espíritu Santo y de María. O sea, aquí se acepta que es el Espíritu Santo el instrumento que ayudaría a engendrar en María a Jesús, y así se hizo entonces hombre, que dice San Juan 1, el verbo se hizo hombre, fue crucificado bajo Poncio Pilato. Aquí entonces empieza el hecho histórico, padeció y fue sepultado, resucitó al 3er día, según las Escrituras, y subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, y otra vez ha de venir a juzgar, ha de venir con gloria. Entonces aquí se habla de la segunda venida de Jesús, a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Es lo que establece el credo niceno. Muy bien, nos queda 1 minuto y medio. Cuando se corte la clase volvemos a reconectarnos para poder terminarles la temática. Continuamos. Entonces Constantino y los sacerdotes acordaron esto, hicieron este pacto, y de esa manera entonces se potencializa el cristianismo. Ahora el cristianismo venía a ser la religión número 1 dentro del imperio. Y esto llevaría pues a tener algún tiempo de paz en el imperio, un tiempo de prosperidad. Es decir, la visión que tuvo Constantino de que cambiar de parecer, cambiar el actuar de Roma contra los cristianos sería favorable para el imperio, estaba resultando. Entonces, de esa manera, empieza ahora también Constantino a ser un predicador cristiano. Profesor, queda un minuto. Volvemos. Sí, ya les dije que se deben reconectar. Si usted no estaba atento a la clase, no es mi culpa, pero yo ya les di la indicación. Entonces, ¿dónde predicaba? ¿Dónde era que testificaba, como lo decimos hoy en día, el emperador? Lo hacía en su misma corte.
Es decir, que a sus cortesanos